Clock, nueva generación de productos educativos. En Clock encontrarás exámenes resueltos de selectividad de la mayoría de comunidades autónomas y de las materias de matemáticas, física y química. Estudia con nosotros. Clock es un método innovador para la educación del futuro. Hola, vamos a resolver la tercera cuestión del examen de física de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años de Andalucía, de la convocatoria de junio de 2011, que dice: por dos conductores rectilíneos indefinidos y paralelos circulan corrientes de la misma intensidad y sentido. Conteste razonadamente a las siguientes cuestiones. Apartado A. ¿Cuál es el campo magnético en el punto medio de un segmento que une a los dos conductores? Y apartado B. ¿Es atractiva o repulsiva la fuerza que se ejerce en los conductores entre sí? Lo que tenemos es dos corrientes rectilíneas indefinidas con la misma intensidad y del mismo sentido, paralelas, distancia a una distancia que por ejemplo podemos llamar D. Es decir, tenemos dos corrientes indefinidas, por ejemplo, situamos las dos intensidades hacia arriba, tendríamos I1 y I2 y están separadas una distancia D. Entonces, si nos piden el campo magnético en el punto medio, sabemos en el apartado A, ¿no? Pues sabemos que el campo magnético que haya en un punto siempre va a ser suma del campo magnético que cree la primera corriente y más el campo magnético que cree en dicho punto la segunda corriente. Entonces vamos a ver que el campo magnético que crea una corriente rectilínea indefinida viene dada por mu sub 0, que es la permeabilidad magnética del medio, por la intensidad que la crea, I sub 1, partido por 2pi por la distancia. Como nos dice cuál es el campo magnético en el punto medio de un segmento que lo une, bueno, genéricamente vamos a llamarlo como R, sería la distancia al punto en el que queremos calcularlo. En cuanto al campo que crea, pues esa intensidad I sub 2 pues sería de la misma forma mu sub 0 por I sub 2 y sería partido por 2pi y por R, siendo R pues también esa distancia. Como nos dice el punto medio entre una y otra, pues esa distancia R va a ser la misma, que ahora la veremos. Entonces, lo primero que debemos hacer es establecer esos campos, ver qué direcciones van a tener en el punto en el que los piden, qué dirección van a tener con respecto a los ejes coordenados. Es decir, si situamos nuestros ejes de coordenadas X, Y de esta forma, de forma que Z fuera saliente, pues debemos ver estos dos campos qué dirección y qué sentido llevan, para ver si el campo total hemos de sumarlos si van en el mismo sentido o restarlos si van en sentido opuesto. Entonces, para calcular el campo magnético en el punto medio, lo que tenemos la intensidad I sub 1 y tenemos la intensidad I sub 2 y nos pide el campo en este punto. Ese punto pues está a una distancia, si están separados a una distancia D, esto está a una distancia de medios de I sub 1 y una distancia de medios de I sub 2. Veamos en primer lugar, el campo que crea una corriente rectilínea indefinida viene dada usando la regla de la mano derecha, de forma que el pulgar lo ponemos señalando en el sentido de la intensidad de la corriente y el resto de dedos nos dan la dirección que tiene el campo. Así, de esa forma, si en torno a I sub 1, a la derecha de I sub 1, el campo sería entrante porque los dedos nos quedan apuntando hacia dentro del papel, y a la izquierda de la corriente I sub 1 el campo sería saliente del papel, de la misma forma con I sub 2. De esa forma tenemos que el campo que crea I sub 1 en la región que nos interesa, que es la región que hay entre I sub 1 y I sub 2, ahí el campo creado por I sub 1 sería entrante. Es decir, el campo creado por I sub 1 tendría esta dirección y sentido, es decir, B sub 1 sería entrante. En el caso de I sub 2, como la región que nos interesa, a la que se está a su izquierda, es en esa región el campo que crea I sub 2 es saliente. Es decir, tiene el sentido saliente del eje Z. De esa forma, si escribimos los campos vectorialmente, nos quedará que B sub 1 es mu sub 0 I sub 1 2pi, que la distancia es de medio, por el vector menos k, porque está en la dirección z, pero en la parte negativa del eje z,
y el campo B sub 2 será mu sub 0 y sub 2 partido por 2pi por d medio en la dirección K del eje Z positivo. Entonces, como vemos que tienen sentido opuesto, lo que vamos a tener es que el campo en ese punto medio va a ser la diferencia entre el campo B sub 1 y B sub 2. Teniendo en cuenta cuál sea más intenso, si el campo B sub 1 es más intenso, nos quedará el campo total en la dirección menos K, y si el campo B sub 2 es más intenso, nos quedará el campo total en la dirección K positiva. Entonces vamos a hacer la operación y nos queda que el campo total en ese punto, ¿vale? En este punto que ni lo dibujo entrante ni saliente porque dependería de los módulos de B sub 1 y B sub 2, entonces nos quedaría B sub 1 más B sub 2, lo sumamos vectorialmente y esto sería mu sub 0 y sub 1 es I, que es porque nos dicen que las intensidades son iguales, así que vamos a llamar a I sub 1 igual a I sub 2 y lo llamamos a los dos I, nos quedaría mu sub 0 por I partido de pi por D que multiplica el vector menos K más mu sub 0 y sub 2 también es I partido por pi por D por el vector K. Como vemos, tenemos que los vectores son iguales, solo que de sentido opuesto, así que el campo total en ese punto medio del segmento que lo une sería nulo. En cuanto a la fuerza que se ejerce entonces una con otra, lo que tenemos es que el campo que crea B sub 1 hace que sobre I sub 2 aparezca una fuerza y que el campo que crea I sub 2 hace que sobre I sub 1 también aparezca una fuerza. La fuerza que ejerce una sobre otra viene dado como la fuerza es la intensidad que la crea por el vector L del conductor que la sufre por el campo que se ha creado. Entonces, si por ejemplo quiero calcular la fuerza que sufre 2 debido al campo que crea 1, entonces esto será la intensidad 2, que es la que lo sufre, por el vector longitud de la intensidad 2, que es un vector longitud que va en el sentido de la corriente, por el campo, que en este caso pues ese campo lo ha creado 1, sería B sub 1. Y la fuerza que sufre 1 debida a 2, pues será la intensidad 1 y luego la longitud del conductor 1 por el campo que en ese caso la ha creado 2. Es decir, que si yo tengo los dos conductores, I sub 1 y I sub 2, en I sub 2 lo que aparece es una fuerza debida a que hay un campo que lo crea I sub 1 y que es en ese lado que está a la derecha del conductor es entrante, es decir, tendría este sentido, se tendría el sentido de B1 ahí aplicado en la corriente I sub 2, y en el caso de I sub 1 pues sufriría el campo B sub 2, que como está a la izquierda de I sub 2, ahí el campo B sub 2 es saliente, entonces sería tal que así, este sería el campo B sub 2. Como vemos matemáticamente pues podríamos calcularlo como la fuerza que se ejerce sobre 2 que la crea 1 como I sub 2 por L sub 2 por B sub 1 por como un producto vectorial, pues por el seno que forman L sub 2 y B sub 1, como vemos L sub 2 sería en el sentido de I sub 2 por B sub 1, eso nos quedaría por el seno de 90 grados, es decir que el seno de 90 es 1, así que nos quedaría I sub 2 por L sub 2 por B sub 1, esto sería el módulo de la fuerza, y el módulo de la fuerza que se ejercería en 1 porque actúa la intensidad 2 sería I sub 1 por L sub 1 por B sub 2, de nuevo por el seno de 90, es decir, nos quedaría I sub 1 por L sub 1 por B sub 2. Entonces, estos serían los módulos de esas fuerzas que los calcularíamos. No podríamos calcularlo con la longitud porque no tenemos el valor de la longitud, son indefinidas, pero podríamos calcular la fuerza por unidad de longitud conociendo la intensidad y conociendo los valores del campo. Sin embargo, vamos a centrarnos en si esa fuerza es atractiva o repulsiva, es decir, lo que queremos saber es la dirección y sentido que va a tener cada una de las fuerzas. Entonces, como vemos, esas fuerzas, su dirección viene dada por el producto vectorial de los vectores longitud por los vectores del campo. Si aplicamos la regla de la mano derecha,
Para calcular la fuerza que se ha ejercido sobre la intensidad 2 y que la ha creado 1 con ese campo V sub 1, hemos de multiplicar vectorialmente L sub 2 por V sub 1. Con la regla de la mano derecha nos queda que L sub 2 por V sub 1, nos queda el pulgar señalando para la izquierda, es decir, que la fuerza que se ejerce sobre 2 porque 1 le está aplicando un campo sería hacia la izquierda. En el caso de la fuerza aplicada sobre el conductor 1 debido al campo que crea 2, pues sería multiplicar L sub 1, que sería en la dirección de I sub 1, y sentido, multiplicado vectorialmente por V sub 2, nos saldría hacia la derecha, es decir, sería F de 1 creado por 2 sería hacia la derecha. Como vemos, estas dos intensidades que tienen los sentidos iguales, lo que sufren es una fuerza atractiva. Si tuviésemos las intensidades en sentido opuesto, lo que tendríamos es una fuerza repulsiva. Los módulos los podemos calcular numéricamente, como hemos visto, y las direcciones y sentidos de esas fuerzas pues vienen dadas por la regla de la mano derecha. Así que esto es todo sobre este ejercicio y espero que lo haya entendido. Hasta luego.